generar un buen corpus de material sobre estas presas derivadas. Son presas de tipo derivador, o sea que derivan el agua, no son presas de almacenamiento. Que hasta donde llegan mis indagaciones, las presas de almacenamiento prácticamente no existieron en Mesoamérica, incluyendo la que se ha llamado la presa Purrón o de Coscatlán. Es muy posible que no haya sido una presa de almacenamiento, pero bueno, esa es por lo pronto otra discusión. Este, bueno, y lo interesante es que estas presas rústicas de derivación o presas efímeras, como me ha gustado más llamarlas, porque pues son efímeras, su característica esencial es que son efímeras, han estado asociadas y eso no se había reportado hasta que ya hicimos trabajo más a profundidad y en campo, con parcelas artificiales, es decir, con terrazas, pero unas terrazas también que no estaban reportadas en la bibliografía especializada particularmente en un libro de un, creo que es británico, Donkin, que se llama El aterrazamiento en América. Dice que no hay en esta región de Mesoamérica o de México terrazas de valle. Y fue uno de nuestros descubrimientos, entre comillas, de que sí hay algunas terrazas de valle irrigadas con este tipo de presas. Vamos a ver las fotografías. Eh, y también algo interesante es que estas presas, les digo, están asociadas con parcelas artificiales, no solamente las terrazas, sino también con otras parcelas que conocí inicialmente gracias al doctor Gerardo Gutiérrez, un arqueólogo que especializado en la región del río de Tlapa y en Guerrero. También vamos a ver bastantes fotografías. Ahí se les llaman trompezones o sauceras, que pues él las dio a conocer y fue tan gentil de acompañarnos a Ignacio y a mí a conocerlas y a visitarlas en el río Tlapa, precisamente. Entonces, eh, les digo, recapitulando, estas presas rústicas están asociadas con parcelas artificiales, sean terrazas de valle o sean terrazas, bueno, yo les llamo terrazas, son terrenos artificiales, los van a ver para que ustedes lo juzguen. Entonces son realmente muy interesantes, pero no son exclusivas de Mesoamérica, reitero. Bueno, actualmente estos sistemas, eh, estos terrenos artificiales que se construyen a manera de terrazas de valle, y los sistemas de riego con estas presas de derivación que son hechas con palos, piedras, varas, eh, pues están y han permanecido y por eso han persistido en manos de los irrigadores tradicionales de muchas regiones de México, que habitan en valles y cañadas de las regiones, por supuesto, áridas, semiáridas y subhúmedas del país. Por supuesto, no en la vertiente del Golfo, que no se requieren, ¿verdad? Pero vamos a ver acá ahora unos planos, perdón, unos mapas. ¿Y cuál es el objetivo? Pues es ampliar las superficies de cultivo, contar con suelos fértiles, porque, claro, el río trae limo que enriquece y que fertiliza la tierra, aparte de la humedad, o sea, es un doble propósito. Por supuesto, son parcelas que amplían la superficie de cultivo con que se cuenta en muchos de estos valles, el río Balsas, por ejemplo, contiene muchas de estos sistemas, pues los suelos planos son muy escasos. Entonces, y el río Balsas, no sé, probablemente ustedes lo conocen, tiene grandes playones. Entonces, pues allí, en esos playones es que se hacen estos trompezones que llaman, terrazas de valle, o terrenos artificiales, parcelas artificiales, irrigadas. Bueno, a ver qué más. Bueno, el agua que se utiliza en su mayoría es de corrientes perennes y, reitero, se han ubicado y se han manejado, yo creo que milenariamente, en las regiones secas, semisecas y subhúmedas de México.
Bueno, y antes de Mesoamérica, por supuesto. Em, Quiere decir también esto que tienen una presencia mayoritaria en la vertiente del Océano Pacífico. Luego, otro asunto que también hemos averiguado y que está incluido en el libro que nos publicaron en la UNAM es el con qué tipo de organizaciones sociales están asociados estos sistemas de, de parcelas irrigadas con presas efímeras, como me gusta más decirle. Pues son parcelas artificiales en muchos casos, como digo, estas de los valles eh, y los sistemas de riego, pues también que ambas, tanto las parcelas como los sistemas de riego, pues requieren de tareas de mantenimiento y vigilancia en los tiempos normales y en los extraordinarios o catastróficos que suele pasar que los ríos, como en este año que ha llovido de tal manera, que pues hay que estar atendiendo a través de las organizaciones, pero son ahora por lo menos de tipo familiar o vecinal, no son tareas que se puedan emprender de manera individual porque se requiere mucha mano de obra, ¿no? Bueno, y también algo interesante es que este tipo de sistemas y de parcelas asociadas con estas parcelas artificiales son como nodos. O sea, va el río y se sacan a través de estas presas a lo largo del río, entonces van formando nodos este, a lo largo de un río o de los arroyos, lo cual implica entonces la necesidad de cooperación entre los varios nodos para, sobre todo cuando hay catástrofes, ¿no? O peligros. Entonces, es una especie de rosario, son especie de rosarios. El agua no se acumula, sino que se deriva, se utiliza y más río abajo se utiliza de los dos lados si es posible del río. Entonces, como una especie de rosario. Pero la idea es no acumular el agua. Yo no sé si se acuerdan pues de un problema que hubo en el río Sonora no hace muchos años, que un político, creo que exgobernador, en vez de utilizar el agua en sus sembradíos, se le dio por hacer una presa de almacenamiento enorme, entonces eso pues rompió con la lógica del sistema porque acumula agua, le resta caudal al río y los regantes de río abajo pues se vieron privados o el agua disminuyó su caudal. Entonces, el principio es no acumular el agua, no hacer presas almacenadoras. Entonces, a ver qué más, para que ya lo vayamos. Entonces, bueno, son sistemas que son básicamente manuales. Se, se usan ahora, por ejemplo, en Sonora, donde las visitamos también, algunas pequeñas maquinaria, pero pequeña, pero básicamente son, pues son obras hechas por los campesinos de manera, de forma manual, con ayuda familiar o a veces vecinal, dependiendo del tamaño de las presas y de las parcelas a irrigar. Por lo tanto, las herramientas pues también son o manuales o de maquinaria pequeña, ¿no? Igual, bueno, las tareas, eso ya ahorita no, lo vamos a ver después. Em, entonces, estas presas que podemos denominar como presas rústicas de derivación, no son de almacenamiento, sino de derivación, quiere decir que se deriva el agua hacia las parcelas, eh, están asociadas en muchos casos con también parcelas agrícolas antropogénicas, quiere decir que no son simplemente las márgenes naturales de un río, sino que están también trabajadas como si fueran, eh, bueno, son terrazas de valle. Eh, Claramente terrazas de valle que, como les dije, no era un tipo de terraza que estuviera reportada para México, pero son muy abundantes, ¿no? Después de este estudio, que por supuesto es parcial, son algunos casos. eh,
y también pues son vulnerables. Vamos a ver algunos ejemplos en el río Tlapaneco, en un pueblo que se llama Huamuchtitlan, que pues cuando crece en exceso el río es del sistema Balsas, se lleva también de paso algunas de estos trompezones, le llaman ahí, o sea, de estas par- eh, terrazas de valle, ¿no? Que sería el término técnico que debemos usar para estas terrazas de valle versus, bueno, en comparación con las terrazas que conocemos más en las laderas montañosas o en las cañadas, ¿no? Estas son terrazas de valle también, pues, no, no reportadas antes con suficiencia. Bueno, a ver, el, ya lo menciona, pero lo quiero reiterar, cómo el patrón de distribución de estos sistemas de presa de derivación o efímeras, con terrazas de valle, trompezones, tienen otros nombres como cuadros también, son conocidos a través de registros históricos, pocos, y también, y sobre todo etnográficos, que pues incluimos en el libro, y es un patrón entonces de distribución desconcentrado y lineal que va a lo largo, por supuesto, de las corrientes del río, que yo he equiparado a una especie de rosario. O sea, va el río y salen las presas se hacen en el curso del río, ¿no? De los playones del río, y se hace entonces una distribución tipo como un rosario. Entonces, el principio es que los regantes no concentran el agua en depósitos para distribuirla posteriormente, sino que se tome de forma directa del caudal del río por medio de estas presas, en puntos o nodos específicos e independientes entre sí. Y después de inmediato se derivan, porque es un sistema que mueve el agua por gravedad, ¿no? A través ya de los canales y las redes de los canales que llevan a las parcelas. Como dije, en algunos casos las parcelas que están en el lecho, en el antiguo lecho de algunos ríos, el Balsas es muy pródigo porque tiene unos playones enormes, entonces ahí es donde se han hecho estas terrazas de valle o llamados en la zona de Tlapa trompezones. Curioso nombre, ¿no? Bueno, la escala de los actuales, pues varía bastante porque eh, según el número de tomas, que se llaman bocatomas o presas, eh, y pues varía según también el, el caudal del río, el tipo de topografía de la corriente y hasta donde los hemos podido conocer a través de campo y de bibliografía, pues son de escala pequeña y mediana. Em, Salvo quizá un ejemplo que fue conocido ya desde hace muchos años gracias a los estudios que hemos hecho en la Cuenca de México desde Ángel Palermo y luego sus alumnos en la región del río Cuautitlán, que era un río muy caudaloso, de corriente permanente, pero con grandes avenidas. Y ahí se hizo un sistema de riego muy importante desde época prehispánica que hemos podido documentar gracias a tener una fuente que se llama Los Anales de Cuautitlán, pero se manejó con una presa efímera, con una serie de presas efímeras, básicamente una, eso está pues ya publicado, pero la gran mayoría de los sistemas son de pequeña y mediana escala, los otros que hemos estudiado en campo y también a través de fuentes. No, no hay muchas fuentes porque no, como que no se tomaban en cuenta, se veían como terrenos naturales. O dicen, pues irrigan, pero no se entra en detalle en los documentos. Y bueno, otra característica es que se tienen que hacer anualmente, porque cuando empieza a llover, pues el río crece y se las lleva de corbata. Em, Sabemos que se usaron en los pueblos de indios, como se les llamaba en la colonia, los pueblos
habitados por población indígena, pero también hubo haciendas y ranchos agrícolas que las utilizaron. Tenemos algunos documentos, hay en el libro que publicamos ejemplos de los dos tipos de propiedad, ¿no? La propiedad campesina y la propiedad de hacendados. Mm. Bueno, también otra característica es que son los materiales utilizados eh, del entorno. En algunas regiones se ha tendido a tratar de estabilizarlas con estructuras de cemento y varillas para reforzar algunas de las estructuras, pero el problema es que cuando el río crece con frecuencia se las lleva de corbata. Entonces, pues algunas las han podido estabilizar ya con varillas y materiales más fuertes. Pero parte de la naturaleza de estas presas es que precisamente el río se las lleva y se tienen que volver a hacer, ¿no? Pero bueno, se han hecho estos intentos. Así también, por ejemplo, los gaviones, que seguramente muchos de ustedes conocen, hechos con piedras de río y envueltos en malla metálica, también se han colocado como refuerzos en las orillas, para tratar de estabilizar estos sistemas de todas maneras, son el riego eh, que deriva el agua, ¿no? A las parcelas de aguas abajo, de río abajo. Mm, Por lo tanto, entonces las organizaciones sociales también pues están, tienen mucho que ver con el manejo como en forma de rosario local. Entonces son organizaciones más bien familiares, vecinales y en algunas ocasiones, de las más grandes, pues los municipales se organizan también. Quiere decir que la teoría de Bitfogel hasta ahorita con esto, pues no, ahora sí que no aplica, ¿no? Son lo que andaba buscando para leer mi maestro, también de el despotismo oriental a través de la concentración del agua en grandes presas, pues, salvo en la Cuenca de México y en algunas otras regiones, posiblemente, más bien eran sistemas manejados localmente con coordinación, por supuesto, porque tiene que haber coordinación para que no el listo de arriba acumule el agua en una presa, ¿no? Como el listo de Sonora, que eso es lo que yo no sé, ya no me acuerdo si ya la destruyeron, pero porque atenta exactamente contra la lógica y la forma de funcionar de estos sistemas que son de derivación de agua, ¿no? Es el que la tomas, pero la dejas correr al mismo tiempo. A ver, la escala, bueno, sabemos que son de pequeña escala y mediana, salvo el caso de Cuautitlán, que ya les mencioné. Em, entonces, las organizaciones también son relativamente pequeñas y medianas, relativamente autónomas también, aunque se tienen que coordinar los que toman el agua en determinado punto, se tienen que coordinar con los demás para que precisamente no acumulen el agua, no hagan presas de, de almacenamiento, ¿no? Bueno, también otro punto que es importante es que el riego se utiliza en tiempo de secas, por supuesto. En tiempo de lluvias, pues no se requiere. Entonces es para tener eh, una doble cosecha, por lo menos, ¿no? La de temporal y luego la de riego en tiempo de invierno, otoño-invierno, ¿no? En la que estamos ahora, que ya deja de llover y se quiere cultivar estos terrenos de las orillas. O sea, son presas que básicamente irrigan los valles, no las terrazas de la montaña, sino de los valles. Creo que no lo había mencionado. Entonces hemos podido pues ya estudiar muy ampliamente estas presas y ya podemos entonces ahorita ampliar algunos puntos con las imágenes, si gustan, por favor. Entonces, la primera la van a pasar ustedes. Bueno, aquí puse algunos de los libros para el de 2019, que es el del que estoy hablando, Las presas efímeras mexicanas del pasado y del presente, publicado por la UNAM, y algunas de mis libritos y librotes
donde pues fui dando cuenta de estas presas, pero realmente hasta recientemente, gracias a pues la apertura de la institución donde yo trabajo, que es el CIESAS, eh, propuse este proyecto y lo desarrollamos a principios pues, de la segunda década de este siglo, ¿no? Fuimos Ignacio y yo a muchos recorridos y aprovechando, pues ahora sí que los amigos, los colegas que han trabajado allí o que son de allí, pues pudimos cubrir, como les dije, pues un buen número de casos, documentarlo con tanto Ignacio como yo somos aficionados. Bueno, él es un gran fotógrafo y yo soy aficionada a la fotografía desde hace muchos años, de tal manera que el libro pues es visualmente también muy atractivo. eh, y pues esto sería. La que sigue, por favor, es este. Este es en el río Sonora, donde pues nos acompañó el doctor Ernesto Camus, que conoce muy bien esta región, y bueno, encontramos muchísimas de estas presas. Yo no sé si se alcanza a ver, después vamos a ver algunas fotos ya más detalladas, pero especie como de bardita que se ve eh, a la derecha abajo, ¿no? La que sigue. Y bueno, este es el mapa que nos indica bueno, de hecho es una actualización del mapa que originalmente eh, hizo Ángel Palerm, mi maestro eh, sobre estos asuntos y que fue director fundador del CICINA, luego convertido en el CIESAS, donde he trabajado ya, cuántos, ya ni digo cuántos años, ya cumplimos muchísimo. Se fundó en 1973, imagínense. Entonces, bueno, yo entré de becaria con él y él ya había hecho una serie de estudios sobre los regadíos en Mesoamérica y nosotros con más fuentes, pues imagínense la cantidad de fuentes más que aparecieron, de fuentes primarias, pues completamos este mapa que donde se considera, pues es básicamente Mesoamérica, por ahí en Sonora y algunas, el de hasta arriba, ¿no? En la parte superior, pero básicamente, pues como es lógico, están de la Sierra Madre Oriental hacia la occidental, porque pues en la vertiente del Golfo no se requiere riego, más bien a veces sobra agua, ¿no? Como decir. Entonces ahí hemos localizado con estos puntitos azules, pues todas las referencias del siglo XVI de fuentes o de fuentes primarias, o sea, de fuentes directas, no de autor, no interpretaciones, sino fuentes primarias. Los casos de este tipo de cultivos de riego y humedad, no necesariamente con presas efímeras, sino distintos tipos de riego, incluyendo los cultivos cerca de los lagos, o eh, de los humedales, etcétera, etcétera, ¿no? Según la región. Pero bueno, probablemente este tipo de presas fueron, porque no se han encontrado más que pequeñas presas de almacenamiento que además parecen jagüeyes que presas. Y la presa Purrón está también en interrogación. Entonces, la que sigue, después podemos ampliarlo quizá. Em, Bueno, esta es la distribución de regadío en general en Mesoamérica, que incluye pues, cuencas, los valles de Morelos que aquí tenemos cerca de nosotros. En Puebla, Tlaxcala también, básicamente en los ríos Atoyac y Nejapa, una gran cantidad de regadío, ¿no? Ya no estoy hablando nada más del tipo de regadío de las fuentes, de las presas efímeras, sino en general. La Mixteca Baja, el Río Grande y Tula, este, en Hidalgo. Bueno, en Guerrero yo digo que el río Balsas es el Nilo mexicano. Es decir, es impresionante la cantidad de obras hidráulicas y de uso del riego. Eso pues lo estudió hace muchos años don Pedro Armillas, mi maestro queridísimo. Eh, Publicó yo creo que el primer estudio amplio que pensaba ampliar, pero no lo amplió él, sino Ángel Paler, mi otro profesor, y muy queridos los dos.
Entonces, en Guerrero es riquísimo en regadíos. El Valle de Oaxaca, por supuesto, o los valles de Oaxaca, la cuenca de Pátzcuaro, con el tipo también de riego, bueno, ya vinculado con las cuencas lacustres. En Colima también hay bastantes registros y también en Jalisco, tanto en ríos como en cuencas, ¿no? Que es a lo largo básicamente del eje neovolcánico, donde tenemos esta concentración de cuencas, la cuenca de México, la Jalisco, etcétera, etcétera, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, este nos da idea de las fuentes gracias a las cuales, bueno, el aumento el acceso a fuentes primarias cuando lo hizo Palermo en los 70s, 60s, pues él localizó en 31 fuentes esa cantidad de pueblos con riego y humedad, también incluyendo humedad, ¿no? Después otro autor, el William Doolittle, eh, en su obra Canal Irrigation in Central, ¿cómo se Canal Irrigation en Mesoamérica? eh, Ubicó 376 pueblos. Pueblos usamos este término como lo usan las fuentes coloniales novohispanas. Quiere decir, pueblo no es, es la localidad en este caso. Y luego ya nuestra investigación dio 1161 pueblos, o sea, fue una búsqueda muy extensa, eh, que cubrimos muchísimas fuentes. Algunas, entonces, bueno, se amplió. Ahora sí que hubo un crecimiento enorme de los registros. Es un banco de datos que hemos estado pensando, pero luego me lleno de compromisos como este y no pero yo quisiera que lo pusiéramos en la red, ¿no? Para que cualquier investigador o estudioso, estesista, joven, pueda utilizarlo. ¿La que sigue? Bueno, la irrigación en Mesoamérica no tenemos muchos registros, pero hay estos preciosos que pongo como muestra, no necesariamente de presas efímeras, estoy hablando ya en general ahorita. Este mapa que es del actual Morelos, de los valles de Morelos, que es de los más bonitos, ¿no? Con todavía como tipo códice, aunque ya hecho en papel europeo. Y en la obra de Sagún, que es muy curiosa porque si ven abajo, están las plantas que requieren riego, es un canal, ¿no? Está el algodón, el chile y el maíz, y luego atrás un frutal, y luego algo muy curioso que es un plátano, ¿no? Un árbol de plátano, una mata de plátano que es introducido, y probablemente también la fruta de atrás. O sea, es una fuente no de registros prehispánicos, sino de registros ya de esa época, del siglo XVI. Habla de los tlalhuicas, los que habitaron, hablantes de náhuatl, pero los valles de Morelos, el actual Morelos, igual el otro es de la zona del Atlalnáhuatl, que es digamos, el oriente de Morelos, donde también hubo pues irrigación de manera bueno, de forma muy importante, de riego, ¿no? Derivado de ríos perennes. ¿La que sigue? Bueno, en fin, esta es la presa famosa que encontró el equipo de Magnish y que ellos sostienen que es una presa de almacenamiento. Eh, y bueno, ustedes saben, estudiaron las estructuras que se usaron por 750 años, dice este estudio de Coscatlán, la presa Purrón o Maquitongo, muy famosa, no voy a, que es pues, se usó durante muchos años, ¿no? Si ustedes ven Entonces se puede visitar, ¿eh? Visítenla, es muy interesante. No tiene prácticamente ni letrero, ni está declarada, no hay letrero de lina. Entonces uno puede entrar y conocer directamente las estructuras, eh, el vaso, en fin, es una cosa fantástica. Yo he oído como 1000 veces. La que sigue, por favor. Esta es una presa, según ellos, de almacenamiento. Aquí desde afuera, desde abajo, diríamos, se ve la cortina de tierra de la presa. Todo es de tierra con piedra, ¿no? Y allá pues está la sierra, ¿cómo se llama? Donde María Sabina, la sierra Mazateca. Dice, todos esos montes van hacia Oaxaca, ¿no? Hacia la Sierra Mazateca. Entonces son escurrimientos y ahí es agua pues de lluvia y de todas las
corrientes temporales que ahí se almacenaban. La que sigue. Estos son cortes naturales que tiene esta presa. Quien no la conozca, vayan, organicen alguna excursión. Es muy, muy interesante. Este, está hecha pues de tierra y piedra, como estos cortes que ha hecho el agua de las corrientes que tienen por ahí su drenaje, ¿no? Entonces, bueno, es una, está, está muy a la mano, está muy cerca, ¿no? Si se quedan en Tehuacán, pueden asistir, lleven a sus estudiantes para ya no hablar de Diego Rivera, querido amigo, sino hablar ya de otros temas que se sumen, porque, bueno, después comento. La que sigue, probablemente ya. Aquí hay algunos indicios de los primeros que localicé. El único conocido es el de la foto de la izquierda arriba, que es el de la presa que les comenté bueno, de estas huellas como de pilotes que publicaron en Armillas, Palermo y Gulf en la zona pues, de Teotihuacán, que le llamaron el Sistema Maravillas. Entonces se ven los postes y fin, de lo que calcularon que es una presa de derivación efímera, ¿no? Em, llamado Maravillas, como dice el letrero. Luego yo localicé en un lienzo de Oaxaca que se llama el lienzo ahí se va ahorita, es en la región de Putla, en Oaxaca, esta, esta maravillosa representación de un río que es el que tiene los chalchihuites, los circulitos, el poblado, pero luego ese como rectangulito incompleto con una cabeza de venado, un venadito, ese es el nombre esa es una de las presas, según yo, que deriva entonces, el río sigue, pero el el canal no tiene, Chalchihuites no tiene estos circulitos. Entonces, ese es el canal que se saca precisamente a través de una de estas presas del río principal. Entonces, bueno, ese es el lienzo, ay, se me va ahorita el nombre. Ahorita me acuerdo, es un lienzo de estos enormes de la Mixteca. Em, bueno, y abajo hemos podido, a través del Archivo Histórico del Agua que empezamos a trabajar en el CIESAS, que dirigió el proyecto el doctor Luis Aboites, pues salieron muchísimas fotografías de las que tomaban los ingenieros cuando iban a hacer reparaciones. Entonces, por ejemplo, esta es muy bonita porque este, tienen tienen sus letreritos. Entonces dice presa de derivación, para que no haya duda. Entonces viene el río y hacen una presa y derivan el agua. Todo es el agua se mueve por gravedad, ¿no? Y esta otra que puse, pues ya es de nosotros. También la corriente del río, aquí se rompió, se le hace un bordo. Vamos a ver otros ejemplos. Veríamos en cuatro épocas. eh, de códices es el único y un chiquitito ahí de Tepetlaustoc, del códice de Tepetla. Hay una pequeña presita chiquitita. La que sigue, por favor. Y aquí en algunos planos, mapas códice, como yo le llamo, este de Guerrero es muy interesante porque, por supuesto, es irrigación por gravedad. Creo que no sé la palabra, con con estas presas efímeras. Este es pues de la zona de la cuenca del Balsas, en el poblado de la Cozautitlán, en el actual Guerrero. Y luego la puse más o menos como pudo haber estado la situación del mapa pictográfico de la izquierda. Es una foto fantástica de Rosendo Salazar, que fue un fotógrafo pues de principios de siglo, el río Tomellín. Entonces uno puede ver cómo el río tiene al lado, sobre todo del lado izquierdo, pues estas parcelas que se irrigan por gravedad utilizando probablemente alguna presa efímera. Efímera es el nombre que yo he preferido, pero bueno, son hechas de palitos y piedritas. Ahorita vamos a ver varios ejemplos. La que sigue.
Y este es un mapa, bueno, es una reproducción muy malita, pero es del gran río Cuautitlán que les mencioné aquí en el norte de la Cuenca de México, que pues está recogido en una fuente que se llama Los Anales de Cuautitlán, que recoge acontecimientos prehispánicos. Es muy importante. Y este mapa procede de un litigio entre un español que quería hacer una presa de argamasa fija contra los pueblos de indios de toda la región de Cuautitlán que llevaban pues siglos usando esa agua. Y entonces, pues es como siempre, los pleitos dan lugar a documentos fantásticos, ¿no? Entonces, bueno, este es una gran región de irrigación prehispánica que conocemos por una fuente muy importante, se llama Los Anales de Cuautitlán, y luego por este expediente del conflicto en, en el Archivo General de la Nación. Pero originalmente aquí puse la fecha, más o menos desde 1435, la obra que hicieron en el norte de la cuenca, que es un río era un río muy caudaloso que inundaba la Ciudad de México. Entonces se trató también pues de hacer el sistema para que fuera controlado y se usara para riego a través de una presa efímera, porque está descrito en los anales de Cuautitlán, que es el puntito de donde parten los canales, ¿no? Con esta especie de abanico. La que sigue. Y bueno, tenemos fotos del Archivo Histórico del Agua, como este de la izquierda, blanco y negro, una foto fantástica, que es de uno de estos que también se le llaman represos, presones, tienen muchos nombres. Y luego el que llaman el acueducto de Jiquila, en la obra de Magnish, en el texto de Woodbury y Neely, que se refiere al riego en la región de Tehuacán, en esta obra magna editada por Richard Magnish, que contiene un artículo de estos autores, Woodbury y Neely, sobre este tipo de presas, que son presas, o sea, que divierten el agua, o sea, que desvían, así se llaman en inglés, diversion dam, una presa de derivación en el río Jiquila, que son precisamente estas presas de las que he venido hablando, de derivación hecha con materiales que, que se toman del entorno inmediato, o sea, no vas a encontrar cemento. Bueno, ahora sí hay cemento. La que sigue, por favor. Y esta es la primera que yo conocí en toda mi vida, así en vivo y a todo color, en el poblado de un colega nahuatlato del Ciesas, Constantino Medina Lima, que ya falleció. Nos invitó a la fiesta de su pueblo y nos dio una vuelta y encontramos esta maravilla. Esta sería un clásico de una de estas represas o presas de derivación efímera. Como ven, pues tiene hasta sus contrafuertes con piedras, con varas, con materiales del entorno y por supuesto se maneja entonces por gravedad para irrigar las parcelas. Se hacen, si se pueden hacer de los dos lados, se hacen de los dos lados para las parcelas de uno y otro lado. Y las parcelas con frecuencia también pues son como, son terrazas de valle porque esto va de bajada, ¿no? Entonces sería la clásica, la que sigue, por favor. Ahora ya le pusieron creo que cemento, pero estas son las fotos que yo tomé hace ya muchísimos años. Entonces aquí pueden ver, estamos en la parte, la de la izquierda, alta, y así va por gravedad y va entrando ahí, ya se forma un canal a las parcelas río abajo. Otro, aquí se puede ver cómo está reforzada pues, con cañuela de maíz, con palos, con varas, con piedras, y se va entonces, ahora sí que encauzando parte del agua del río por gravedad a las parcelas. La que sigue. En algunos mapas también he podido, mapas códice, como les llamo, he encontrado algunas evidencias. Por ejemplo, este es muy, muy simpático, muy bonito, es uno de mis preferidos que ya publiqué un artículo también. Estos son ya del siglo XVI colonial, pero bueno, todavía es lo que llamo yo un mapa códice y pues ya aparecen ahí los españoles, ¿no? Los dos que están, uno, dos, tres, cuatro que están a la derecha y que ya han tenido, pues, la posesión de tierras en este valle de Cuautitlán. Y vemos también, es muy, muy bonito este mapa, los animales introducidos, ¿no? Una vaca que parece caballo, pero tiene ahí sus cuernitos y, en fin, ya el ganado también en las tierras indígenas, en los pastos.
y bueno, los pueblos dependientes de esta. Si me enseña la que sigue, vamos a hacer un acercamiento para que vean los poblados indígenas, los pueblos de indios, y en la central se ve esta derivación del cauce principal y cómo está irrigando, se ve más azulito en medio, y esas son ya plantas de trigo. O sea, el trigo eh, casi en todas las regiones se cultivó con riego y ahí entonces empezó a competir con el maíz por el riego. Pero bueno, vemos los pueblos con sus magueyes, sus milpas y también pues ya las tierras aradas, en fin, todos los cambios que se dieron con la presencia española. Pero bueno, el sistema con este canalito nos está mostrando que ahí probablemente había una de estas bocatomas, les llaman también, ¿no? Es decir, que no son naturales, sino que son canales de facto que están irrigando ay, perdón, ¡Shh! Cállense, perritos. Este trigal, ¿no? Esta planta porque el trigo pues se cultivaba acá de riego. ¿La que sigue, por favor? Y bueno, aquí vamos a ver algunas tomadas en el campo. Eh, Aquí es en el río Venados, Mestitlano Grande de Tulancingo. Entonces, bueno, el río se va desviando con piedras, con palos. Vamos a ver varios ejemplos y se va entonces, diríamos, echando arrimando o encajonando el río hacia alguna de las dos riberas, dependiendo de la configuración del río y del playón del río, hacia un lado izquierdo o derecho, y ahí están entonces las parcelas, ¿no? A veces son una o dos parcelas porque puede estar muy encañonada. Vamos a ver varios ejemplos. La que sigue, aquí es una boca toma, también en este río, y aquí pues se hace con los cantos rodados, con las piedras, en Huasca, Hidalgo, que es, ahí vive Ignacio Gutiérrez, que es el coautor y fotógrafo fantástico. Entonces, bueno, o sea, tú las ves y no te das cuenta que son artificiales, ¿no? Parece una desviación natural del río y los cantos rodados, o sea, porque en algunas no hay estructuras muy conspicuas, sino son como estas, ¿no? De piedras, de cantos rodados, de arena. ¿La que sigue? Y aquí, en algún momento le dije a Nacho, vamos a ver, y él hizo el trabajo, la verdad, vamos a ver cómo se ve la presa de Acatlán, la primera, cómo se ve desde en Google Maps, y hay que localizar otras que se vean igual. Entonces, Nacho se puso a buscarlo. Perdón. Entonces se puso ahora sí que a volar y localizó muchísimas. Y hizo este tipo de identificación que nos llevó, gracias a la amabilidad del doctor Gerardo Gutiérrez, que ya había yo mencionado, al río Tlapaneco, y entonces desde el aire se ve así, ¿no? Es decir, ya viéndolo en el terreno, después en la foto aérea o en la vista aérea, se pueden localizar con más facilidad. Y el chiste es que en estas regiones de la montaña, en la Sierra Madre, pues también las vegas son muy angostitas, las vegas naturales, entonces por eso está asociado con la construcción de terrenos artificiales, ¿no? Que en esta región les dicen muy curioso, les llaman trompezones, que son terrazas de valle, las que les hablaba yo que no se habían reportado para México. Decía el mayor estudioso de las terrazas en América Latina, Donkin, que no existían, y pues ya las hemos encontrado. Lo que pasa es que parecen digamos, los márgenes naturales, las riberas naturales de los ríos, y son en parte eso, pero ampliadas a través de esta construcción de terrazas de valle, ¿no? De terrenos artificiales, trompezones le llaman acá. Y en este caso, pues son irrigados. El río Balsas ya lo había dicho Pedro Armillas en los 40, ¿no? Cuando hizo su estudio pionero de la irrigación en la cuenca del Balsas. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, así empezamos a buscar. Esta es la vista aérea ya
de Huamustitlan, que es el lugar al que nos llevó Gerardo Gutiérrez, porque él trabajó, él es arqueólogo, toda esa región para su doctorado, entonces conoce perfectamente, pero esto nos permite ver pues que no hay terrenos planos y regados pues menos, es la montaña de Guerrero, ¿no? Y entonces es aquí donde, pues gracias a este tipo de presas de derivación, pues se ha podido cultivar a uno bueno, a uno o ambos lados de estos afluentes del sistema del río Balsas, ¿no? En este caso el río Tlapaneco, la que sigue. Entonces, bueno, así se ven. Son en realidad terrazas de valle construidas sobre el lecho del río, ¿no? Parecen naturales, pero no son. Son, ahí le llaman con este curioso nombre de trompezones, pero bueno, le roban al río. Entonces, cuando luego hay avenidas muy fuertes en años como este, seguramente han tenido catástrofes, pues se inundan y se pierden y hay que volverlas a hacer. Todo es trabajo manual, ¿no? La que sigue, pero bueno, no hay de otra porque miren las montañas, ¿no? Entonces casi todas esas verdes parcelas, no todas, pero son artificiales, son estos trompezones o terrazas de valle. Y a las presas de derivación les llama bocatobas, pero son presas de derivación artificiales, pues. ¿La que sigue? Este es cómo se va formando un trompezón. Se le pone estacas y luego con las crecidas del río se va llenando de este limo, de lodo. La que sigue creo que es como una secuencia. Y bueno, aquí incluso ya se usan, como ven, la costalera, ¿no? Árboles, sauces u otros para reforzar también las orillas. La que sigue. Pero ven ustedes el contraste con las montañas. Bueno, ahorita era temporada de lluvias, entonces están muy verdes, pero si vas en tiempos de secas, pues no sé si conocen la región, pero es muy, muy seca, ¿no? Y vean aquí también algunas variantes de estas estacadas con troncos y con ramas, con esas especies de iglús, pero que van deteniendo entonces el limo y, y van formando lo que sería una terraza o un campo de cultivo. La que sigue. Bueno, tenemos muchas fotos muy bonitas. Este ya es en el atardecer, con esas especies de triángulos también, que sirven como de refuerzo como del vaso. Pareciera donde cultivan arroz, pero no. Estos son para atrapar el limo del río y empezar a formar entonces una terraza de valle o un trompezón. Trompezón, pero no sabemos muy bien por qué, pero pues es probablemente porque se trompieza, ¿no? Se tropieza el agua o el lodo. Perdón, perdón, es que mis perritos tenían frío. La que sigue, por favor. Entonces, ve, ahí así se va haciendo una terraza, un trompezón. O sea, se va acumulando el limo y en esta especie de estacada con varas. En otros lugares le llaman sauce. Bueno, la que sigue. Y ya este sería uno de esos trompezones, pero ya estabilizado, ¿no? Con sus canales y ya una huerta, pues, relativamente antigua, de papaya, creo, y otros mango, y tienes una zona caliente, ¿no? Entonces, bueno, pueden ver, es una huerta, no siempre es nada más maíz. La que sigue, aquí está bueno, hortalizas, ahí hay cilantro, cebolla, tienen plátano, ese es Gerardo el que está atrás del plátano, y frutales, mango, papaya, en fin, es una cosa muy preciosa, muy bonita. Y bueno, es trabajo básicamente manual, aquí no puedes meter yuntas, ¿no? Salvo que es en las más cercanas al cerro, pero no, básicamente es trabajo manual, o sea, son como huertos propiamente. La que sigue. Después nos fuimos a Sonora con el doctor Ernesto Camus, que conoce muy bien. Entonces ahí encontramos en el río Sonora. Esta es la portada del libro, precisamente una parecida del río. Bueno, es la portada del libro que ya vimos, donde se recopiló todo. Y ahí vemos
pues parece nada más ahí unas varitas, pero esa es la presa, la represa, ¿no? La cortina de esta presa efímera, es como me gusta más decirle. Y están asociadas también en este caso, como las anteriores, a terrazas de valle, que les comenté no estaban reportadas. La que sigue. Aquí es una variante, pero para que vean cómo pues, parece el río así natural, pero se ve el valladar, ¿no? La represa también hecha con varas. Y aquí en este caso sí hicieron una especie de excavación para que pasara, o no sé si es natural, aguas abajo van a ver unas terrazas de valle. ¿La que sigue? Bueno, aquí está la cortina hecha de varas, palitos, piedras, diferentes materiales para desviar el agua hacia y desemboca en un canal, como quien dice. La que sigue, espero que estén entendiendo, porque, bueno, esta es otra también que nos acompañó Camus, esta no le puse dónde, no recuerdo, pero es la entrada y la conversión de la entrada en un canal. ¿La que sigue? Todo por gravedad. Ah, bueno, aquí se ve muy bien como el cauce del río con esta como bordo pues de la propia arena del río, se va angostando y aguas abajo están las parcelas, ¿no? Pero bueno, vean el ambiente pues muy árido, con cactus y suculentas, etcétera. ¿La que sigue? Esta es una vista, las que están más oscuritas son las tomó Camus. Este es enseguida, es decir, ahí se puede solamente de un lado del río, de un lado de la ribera, hay estas parcelas que son terrazas de valle, las que les comento que no estaban reportadas, irrigadas y ahí va el río, ¿no? Entonces el agua pues viene de la parte anterior, más arriba, todo es por gravedad. La que sigue. Y luego hay otro sistema que le llaman saucera, que también es una forma de ir atrapando sedimento para formar parcelas al lado del río. Ir atrapando limo, tierra, em, de la erosión de los cerros cercanos y se van haciendo estas terrazas, ¿no? Estas terrazas de valle. Este es muy interesante. ¿La que sigue? Este es, esta es otra región, ya estamos ahora en Oaxaca, en Putla, una presa de derivación pues muy importante, con un río muy bueno. Este sí es un río permanente, así poderoso. Y ahí pueden ver cómo pues hasta ahora le ponen plástico para que el agua no se filtre y carrizos. Entonces van encauzando el río y luego ya se convierte en un canal. Entonces ahí para irrigar las tierras de allá abajo que se ven a la derecha, ¿no? Por cierto, aquí me rompí una pierna porque había un hoyo probablemente de tusa o algo, y entonces aquí nos acompañó también el arqueólogo eh, Gerardo Gutiérrez, el mismo que nos acompañó, nos mostró en Guerrero, la región que él había estudiado, y bueno, pues él ahora sí que me tuvo que cargar como en la espalda. Lo bueno es que está muy fortachón, pero pues tuvimos la oportunidad de ver esta maravilla en 2012, ¿no? Ya llovió. La que sigue. Entonces, bueno, es por gravedad en aquellas zonas montañosísimas. Esto nos explica mucho de por qué Guerrero y los Olmecas y no sé qué, o sea, es el aprovechamiento de los ríos en unas zonas súper áridas, ¿no? Como es pues gran parte de la cuenca del Balsas, ¿no? Aquí, esta es también en Putla, pero más cerca del poblado. Esa la vimos al principio. La que sigue se entiende un poco mejor. Es un río mucho más pequeño, ¿no? Entonces simplemente se va poniendo, en este caso, cantos rodados y encaminando el río para que entre en las parcelas aguas abajo. Ese es todo el principio, pero es algo muy fino, ¿no? La que sigue. Este, em, Esta se coló porque no es ninguna presa,
pero bueno, es una terraza de ladera con río. Eso está en otro lado. Esa no debes, no la vean, pero es una cosa rarísima. En Atotonilco, el Alto, o sea, en los Altos de Jalisco, hay un lugar que tiene unas terrazas divinas con riego. Es un cerro completo, lleno de frutales, básicamente, pero pues ya se está poblando de casas, es lo único malo. La que sigue, pero esa no le hagan caso. Luego están estas otras muy interesantes también. Es una variante, cómo se forma una terraza de valle, que aquí en la zona de Huasca, la de la izquierda, es el río Venados, en San Bartolomé, en Huasca Hidalgo. Cómo se va haciendo una terraza en el lecho. Se parecieran a los trompezones, pero bueno, ligeramente distinto, cómo se va haciendo una terraza de valle irrigada, que va a ser irrigada, ¿no? Ese la tomó Ignacio Gutiérrez Rubalcaba, la de la izquierda abajo, y la otra me las proporcionó Vincent, que es holandés, que conocí en la ENES Morelia, una ENES de la UNAM, y él encontró, no las conozco directamente, en Guanajuato, o sea, están en muchas partes de la República, que son terrazas irrigadas, pero con presas de derivación, en un lugar que se llama Organitus. O sea, es una presa de derivación elevada. O sea, alguna vez quiero visitarlas porque no las conozco, pero es algo es un sistema un poco más complejo, ¿no? Porque son terrazas no en el lecho, sino en la parte baja de algún cerro que es. Pero bueno, eso me queda pendiente. La que sigue, por favor. Pero no quise, él me las prestó muy generosamente y dándole crédito. Y bueno, estas son la maravilla, porque aquí vemos claramente cómo eso de que no existen terrazas de valle, pues es una falta pues, de información de cuando se han hecho los libros anteriores o las obras anteriores. Y es interesantísimo, queda muy claro cómo en esta región, pues imagínense en Querétaro, Peñamiller, le falta una L porque dicen Peñamiller, el Sauce, en un arroyo, pues parece río, ¿verdad? Pero cómo se construyen sobre el lecho del arroyo, ¿no? Y pues siguiendo la topografía en forma de escalones, estas también son irrigadas, nada más que fuimos en una época no sé en qué, bueno, es una zona muy, muy, muy seca, como ustedes saben, en esta parte de Querétaro, pero que se irrigan con presas de derivación, que no las saqué. Pero ven, algunas de las parcelas de la foto de la derecha arriba están verdes. Entonces es posible el riego vaya por donde va la hilera de árboles, ¿no? Al fondo. ¿La que sigue? Es que ya, y ya.